Señor, este es un tribunal federal, no una parada de camiones. Las palabras cortaron el aire del salón de audiencias como humo de diésel en una mañana fría. Carlos Mendoza permanecía de pie junto a la mesa del acusado, sus botas de trabajo resonando contra el suelo de mármol pulido que jamás había conocido el peso de manos trabajadoras. El aroma de libros de derecho antiguos se mezclaba con el costoso perfume francés de la galería detrás de él, donde hombres vestidos con trajes de $1000 susurraban entre dedos manicurados. El aire acondicionado zumbaba con la precisión estéril del poder, pero Carlos sentía el calor de cada mirada clavándose en su chaqueta de mezclilla desgastada. El mazo del juez Herrera descansaba junto a su vaso de agua, su cabeza de bronce capturando las luces del tribunal como una corona dorada. La carpeta roja que Carlos llevaba bajo el brazo parecía pesar más que el tráiler Kenworth que había estacionado afuera, su contenido conocido solo por él y el sobre Manila que había llegado 4 días antes. Su señoría, tal vez el acusado estaría más cómodo en el juzgado de tránsito, se burló el fiscal, ajustándose su corbata de seda con la arrogancia practicada de alguien que nunca había ganado callos. Este caso involucra contratos federales de transporte por 60 millones de pesos. Seguramente alguien más calificado debería representar los intereses del acusado. La galería estalló en risas ahogadas. Si estuvieras aquí, ¿te irías callado o lucharías por respeto? Los dedos encallecidos de Carlos se tensaron alrededor del borde de la carpeta, pero su expresión permaneció impasible. La carpeta golpeó el mármol. Siguió el silencio. El juez Herrera se inclinó hacia adelante en su silla de respaldo alto, sus anteojos de armazón dorado capturando la dura luz fluorescente. Su toga negra parecía tragarse la autoridad del salón, haciendo que todas las demás personas parecieran más pequeñas en comparación. La placa frente a él decía «Honorable Magistrado Eduardo Herrera», en letras doradas que nunca habían conocido la duda. «Señor Mendoza», la voz del juez cargaba el peso de 25 años en el estrado. Usted está acusado de incumplimiento de contrato federal de transporte, falla en entregar suministros gubernamentales y poner en peligro operaciones militares en el extranjero. La Fiscalía afirma que su empresa, Transportes Mendoza, falló en entregar suministros médicos críticos a bases militares mexicanas en misiones de paz, resultando en escasez que puso vidas de soldados en riesgo. Las manos curtidas de Carlos permanecieron firmes. El sol matutino que se filtraba por las ventanas altas iluminaba cada línea grabada por décadas de vientos carreteros y vapores de diésel. La medalla de su padre colgaba bajo su camisa de franela, invisible para el tribunal pero pesada contra su pecho. Además, continuó el juez Herrera, su tono volviéndose más severo, usted comparece ante este tribunal sin representación legal, vistiendo ropa de trabajo que muestra obvio irrespeto hacia estos procedimientos. ¿Está preparado para declararse? El fiscal, licenciado Roberto Vázquez, se levantó de su mesa con el movimiento fluido de un hombre acostumbrado a la victoria. Su traje Armani costaba más de lo que Carlos ganaba en 3 meses, y él lo sabía. Detrás de él se sentaban representantes de las principales empresas de logística, sus ojos brillando con la anticipación de adquirir los contratos restantes de Transportes Mendoza a precios de bancarrota. «Su señoría», comenzó Vázquez, su voz goteando preocupación fabricada. La completa falta de preparación del acusado demuestra exactamente el tipo de negligencia que llevó a esta situación. Tal vez deberíamos considerar nombrar un defensor de oficio, aunque dudo que incluso el abogado más hábil pudiera salvar este caso. Carlos dio un paso adelante. El tribunal se quedó callado. Su señoría, me represento a mí mismo porque conozco este caso mejor de lo que cualquier abogado podría conocerlo. Su voz cargaba la fuerza silenciosa de un hombre que había conducido por blizzards de montaña y tormentas de arena del desierto, que nunca había perdido una entrega en 32 años. La sonrisa del fiscal vaciló ligeramente.
¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Muy bien, dijo el juez Herrera, su paciencia claramente agotándose. Licenciado Vázquez, presente su alegato inicial. El fiscal se movió al centro del tribunal, como un depredador rodeando presa herida. Su apertura fue magistral, pintando a Carlos como un transportista de pueblo que había mordido más de lo que podía masticar, cuya codicia e incompetencia había puesto en peligro a soldados mexicanos sirviendo en misiones de paz. Señores, Vázquez se dirigió a la galería repleta, Transportes Mendoza firmó un contrato federal para entregar suministros médicos a 3 bases militares mexicanas en Centroamérica. Suministros críticos, antibióticos, equipo quirúrgico, productos sanguíneos que significan la diferencia entre la vida y la muerte para nuestros valientes soldados sirviendo en misiones de paz. Hizo una pausa para crear efecto, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre el salón como niebla matutina. En lugar de cumplir con esta obligación sagrada, los camiones del acusado nunca llegaron. Por 8 días, nuestros soldados se quedaron sin suministros médicos frescos mientras los conductores del señor Mendoza supuestamente se descomponían en la selva. 8 días cuando cirugías de emergencia fueron pospuestas, cuando infecciones no fueron tratadas, cuando vidas pendían de un hilo. La galería murmuró con indignación justa. Carlos sintió su juicio como calor radiando de una fogata, pero permaneció inmóvil. La defensa probablemente alegará fallas mecánicas, actos de Dios, circunstancias más allá de su control, continuó Vázquez, su voz elevándose con emoción practicada. Pero la evidencia mostrará negligencia grave, recorte de esquinas y un desprecio insensible por las vidas de héroes mexicanos. Gesticuló hacia Carlos con desprecio apenas contenido. Miren al acusado, su señoría. ¿Parece este hombre capaz de manejar un contrato federal de 60 millones de pesos? Su propia apariencia muestra la misma falta de profesionalismo que llevó a este desastre. La mandíbula de Carlos se tensó imperceptiblemente. La voz de su padre resonó en su memoria. Hijo, juzgarán tus botas antes de escuchar tus palabras. Ahí es cuando dejas que tu trabajo hable más fuerte. El juez Herrera asintió con aprobación a la presentación del fiscal. Señor Mendoza, su declaración inicial. Carlos se levantó lentamente, sus botas anunciando cada paso a través del suelo de mármol. Había practicado este momento durante incontables millas de carretera, pero estar frente a estas columnas de mármol y retratos al óleo de jueces muertos hace tiempo se sentía como entrar a un país extranjero. Su señoría, hace 4 semanas, mi convoy estaba a 48 horas de entregar esos suministros médicos cuando recibimos una orden de redireccionamiento de emergencia. Su voz era firme, sin los florilegios teatrales de los artistas trenados del tribunal. Las cejas del fiscal se alzaron ligeramente. Esta no era la defensa torpe que había esperado. Mis conductores habían estado en la carretera por 13 días seguidos, navegando a través de zonas de combate y puntos de control que la mayoría de civiles no pueden imaginar. Estaban exhaustos, corriendo en café y determinación, pero iban a lograrlo. Carlos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña fotografía gastada. La sostuvo para que la corte la viera. Una imagen desvanecida de 6 hombres en uniforme de combate parados junto a un convoy de tráilers, sus rostros polvorientos pero sonrientes. El tribunal se quedó en silencio. Incluso la postura confiada del fiscal se tambaleó. Cada contrato federal que tomo, cada milla que mis conductores registran, cada entrega que hacemos es una promesa que hice sobre su tumba. No fallamos a los soldados, su señoría. Morimos antes de fallar a los soldados. La expresión del juez Herrera cambió casi imperceptiblemente. La fotografía temblaba ligeramente en las manos curtidas de Carlos. La orden de redireccionamiento vino del general Patricia Morales en el Comando Central. Mis conductores fueron ordenados a desviar su ruta para evacuar soldados heridos de una base operativa frontal bajo ataque.
Esos suministros médicos eran críticos, sí, pero salvar a 21 marines heridos era más crítico. El fiscal empezó a levantarse, una objeción formándose en sus labios, pero el juez Herrera lo rechazó con un gesto brusco. Mi convoy pasó 4 días transportando soldados heridos al lugar seguro. Mis conductores no durmieron, no comieron comidas apropiadas, no se quejaron. Solo condujeron, porque eso es lo que haces cuando vidas mexicanas están en peligro. La voz de Carlos ganó fuerza con cada palabra, no más fuerte sino más profunda, cargando el peso de convicción absoluta. Los suministros médicos llegaron 8 días tarde porque elegimos salvar vidas en lugar de cumplir un horario de entrega. Si eso es negligencia en este tribunal, entonces soy culpable, pero es heroísmo en cualquier otro lugar que importa. El tribunal estaba completamente silencioso. Incluso el aire acondicionado parecía contener la respiración. Súbitamente, las pesadas puertas de roble en la parte trasera del tribunal se abrieron de par en par. Una mujer en uniforme militar de gala caminó por el pasillo central, sus medallas capturando la luz con cada paso preciso. La placa de bronce en su pecho decía General P. Morales. Todas las cabezas se voltearon. El silencio se profundizó. Su señoría, anunció la general Morales, su voz cargando la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Me disculpo por la interrupción, pero este tribunal está a punto de cometer un grave error. El rostro del juez Herrera se puso rojo. General, esto es altamente irregular. Usted no puede simplemente... Tengo autorización federal para testificar en este caso, su señoría. Le entregó un documento sellado al alguacil. Lo que el señor Mendoza acaba de describir es exacto. Su convoy recibió órdenes directas del Comando Central para priorizar evacuación de bajas sobre entrega de suministros. El fiscal saltó a sus pies. Objeción, su señoría. Este testigo no fue revelado y las operaciones militares están clasificadas. Las operaciones ya no están clasificadas, interrumpió la general Morales, produciendo una carpeta gruesa de su portafolio. A las 0800 de esta mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional desclasificó todo el incidente. Los conductores del señor Mendoza están siendo recomendados para condecoraciones civiles por sus acciones. Abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta. Operación Rescate Centauro. Duración 96 horas. Convoy de Transportes Mendoza desviado de misión primaria para asistir en evacuación de emergencia de base operativa Frontal Delta bajo ataque enemigo. 21 soldados heridos evacuados exitosamente. 0 bajas durante transporte. Conductores civiles demostraron valor excepcional bajo fuego. El rostro del fiscal se había puesto pálido. Miembros de la galería comenzaron a susurrar entre ellos. Además, continuó la general Morales, su voz cortando el murmullo. El señor Mendoza personalmente condujo el vehículo líder durante las corridas de evacuación más peligrosas, rehusándose enviar a sus conductores a situaciones que él no enfrentaría. Sus acciones salvaron directamente las vidas de 6 soldados que habrían muerto sin transporte inmediato a instalaciones quirúrgicas. Se volvió para dirigirse al juez Herrera directamente. Su señoría, los suministros militares sí llegaron tarde, 8 días tarde, pero llegaron intactos, apropiadamente mantenidos y exactamente donde se suponía que debían estar. Durante esos 8 días, mis equipos médicos usaron suministros de reserva y se las arreglaron perfectamente. Ni un solo soldado murió por falta de suministros médicos. Carlos metió la mano en su carpeta roja y sacó una carta con membrete oficial de la Sedena. Sus manos permanecieron firmes mientras la colocaba en la mesa de la defensa. El retraso en la entrega de suministros no fue debido a negligencia o falla mecánica, testificó la general Morales. Fue debido a que el señor Mendoza eligió honrar un deber más alto que su contrato de entrega. El mismo deber que le costó a su hijo 18 meses atrás, el juez Herrera ajustó sus anteojos, su confianza anterior visiblemente sacudida.
General Morales, ¿está preparada para jurar bajo protesta que todo lo que acaba de declarar es exacto? Lo estoy, su señoría. He traído 21 soldados conmigo hoy que están vivos gracias a Carlos Mendoza y sus conductores. Están esperando afuera si gusta escuchar su testimonio. El fiscal se desplomó en su silla. Los representantes de las principales empresas de logística comenzaron a juntar sus papeles, su interés oportunista en Transportes Mendoza súbitamente evaporado. Carlos sacó la medalla gastada de debajo de su camisa, dejando que capturara la luz del tribunal. El metal estaba rayado y desvanecido, pero el nombre Miguel Mendoza aún era claramente visible. Mi muchacho solía decir que el honor no se trata de seguir reglas perfectamente, dijo Carlos en voz baja. Se trata de saber qué reglas importan más cuando todo sale mal, dijo Carlos en voz baja. Se trata de saber qué reglas importan más cuando todo sale mal. Miró directamente al juez Herrera. El contrato decía entregar suministros médicos para cierta fecha. El comando militar dijo salvar soldados heridos inmediatamente. La memoria de mi hijo dijo hacer lo que sea para mantener mexicanos vivos. Esa no fue negligencia, su señoría. Fue elegir la misión correcta. La general Morales se acercó al estrado de testigos sin que se lo pidieran. Su señoría, solicito permiso para leer la condecoración militar oficial que se está preparando para el señor Mendoza y sus conductores. El juez Herrera asintió, su escepticismo anterior completamente desaparecido. Por servicio civil excepcional en apoyo de operaciones militares, la Secretaría de la Defensa Nacional por este medio reconoce a Carlos Mendoza y Transportes Mendoza por acciones más allá de las obligaciones contractuales. Durante el incidente conocido como Operación Rescate Centauro, el equipo del señor Mendoza demostró los más altos estándares de valor, profesionalismo y dedicación a la seguridad del personal militar mexicano. La voz de la general se fortaleció con cada palabra. La decisión del señor Mendoza de priorizar vida humana sobre horarios de entrega ejemplifica los valores que esperamos de todos los contratistas militares. Su sacrificio personal de tiempo, recursos y seguridad para asegurar la evacuación exitosa de soldados heridos refleja las mejores tradiciones de apoyo civil a operaciones militares. Cerró la carpeta y miró directamente al fiscal. Los cargos contra el señor Mendoza no solo no tienen base, son insultantes para cada soldado que regresó a casa vivo gracias a sus acciones. La galería estalló en aplausos. El juez Herrera no hizo intento de restaurar el orden. Carlos cuidadosamente dobló la fotografía de su hijo y la regresó a su bolsillo. La carpeta roja que había parecido tan pesada ahora se sentía ligera en sus manos. Comparte este video si alguna vez has sido juzgado injustamente. El juez Herrera se quitó los anteojos y los limpió lentamente, comprando tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado completamente. La autoridad condescendiente se había ido, reemplazada por algo que se acercaba al respeto. «Señor Mendoza», dijo en voz baja, «por favor acérquese al estrado». Carlos caminó hacia adelante, sus botas ya no pareciendo fuera de lugar contra el suelo de mármol. 25 años en este estrado, comenzó el juez Herrera, su voz cargando un peso que no había tenido antes. Y nunca he estado más equivocado sobre un acusado en mi vida. Miró sobre el tribunal repleto. Este caso fue construido sobre la suposición de que una entrega tardía constituía incumplimiento de contrato. Pero la evidencia muestra que el señor Mendoza cumplió con un contrato más alto, el que existe entre civiles mexicanos y los soldados que los protegen. El juez se puso de pie, su toga negra ahora pareciendo menos como armadura y más como el vestido ceremonial de alguien humillado por la verdad. Señor Mendoza, los cargos federales en su contra son desestimados. No solo desestimados, sino que estoy recomendando que la Procuraduría General de la República investigue por qué estos cargos fueron presentados en primer lugar. Se volvió hacia la mesa del fiscal. Licenciado Vázquez, su oficina recibirá una investigación formal sobre la minuciosidad de su investigación. Una simple llamada telefónica al Comando Central habría revelado la verdad sobre la Operación Rescate Centauro.
El fiscal juntó sus papeles con manos temblorosas, evitando contacto visual con cualquiera en el tribunal. El juez Herrera se dirigió a la galería para sus comentarios finales. Señores, nos reunimos en este tribunal para buscar justicia, pero muy frecuentemente confundimos la apariencia de justicia con la justicia misma. Hoy, un hombre en botas de trabajo les enseñó a un salón lleno de abogados y jueces sobre el verdadero significado del honor. Miró directamente a Carlos. Señor Mendoza, este tribunal le debe una disculpa. Más que eso, este tribunal le debe gratitud. Usted y sus conductores arriesgaron sus vidas para salvar soldados mexicanos y en lugar de recibir medallas, se encontró enfrentando cargos federales. Carlos se adelantó, sus manos encallecidas doblando la carpeta roja que había contenido su defensa. Su señoría, no lo hice por gratitud, lo hice porque era lo correcto. Su voz se llevó por el tribunal como una oración. Cada camionero, cada soldado, cada persona que trabaja con sus manos conoce la diferencia entre hacer un trabajo y hacer lo que importa. El contrato decía entregar suministros, mi corazón decía salvar vidas. Realmente no había elección. El juez Herrera asintió lentamente. Señor Mendoza, que conste en actas que usted no solo es inocente de todos los cargos, sino que sus acciones representan los más altos estándares del servicio mexicano. Los hombres y mujeres que hacen funcionar este país, que construyen nuestras carreteras, entregan nuestros bienes y mantienen nuestras comunidades funcionando, merecen mejor que el prejuicio que enfrentaron en este tribunal hoy. Golpeó su mazo una vez, el sonido resonando por la cámara como una campana. Caso desestimado con prejuicio. Se levanta la sesión. Mientras la galería estalló en aplausos, Carlos silenciosamente juntó sus papeles. La general Morales se le acercó con una sonrisa que no tenía nada que ver con protocolo militar. Señor Mendoza, esos 21 soldados que mencioné están afuera esperando para agradecerle personalmente. Carlos asintió, pero su atención fue atraída por algo más. Un joven soldado en uniforme de gala había entrado por la puerta lateral. Se le acercó con lágrimas en los ojos. Señor Mendoza, soy el sargento Diego Ramírez. Yo fui uno de los soldados heridos que su convoy evacuó. Extendió su mano, luego lo pensó mejor y lo abrazó. Señor, usted me salvó la vida, todas nuestras vidas. Cuando nos dijeron que un convoy civil venía a sacarnos bajo fuego, no podíamos creerlo. Los conductores civiles no hacen eso. Excepto usted sí lo hizo. La compostura de Carlos finalmente se quebró. Devolvió su abrazo con la fuerza gentil de un hombre que entendía exactamente lo que su presencia significaba. Mi hijo habría hecho lo mismo, dijo en voz baja. Él sí hizo lo mismo, hasta el día que no pudo regresar a casa. El tribunal estaba casi vacío ahora, pero Carlos permanecía en la mesa de la defensa, mirando la fotografía de su hijo. El sol matutino se había movido, proyectando sombras largas a través de las ventanas altas. El juez Herrera se acercó, habiendo quitado su toga. En su simple camisa blanca y corbata se veía más pequeño, más humano. Señor Mendoza, espero que pueda perdonar el prejuicio de un viejo juez. Carlos se levantó y extendió su mano. Su señoría, todos cometemos errores. La medida de un hombre no es si se cae, es si se levanta. Se dieron la mano y el juez Herrera sintió los callos que contaban la historia de una vida gastada en trabajo honesto. Mientras Carlos caminaba hacia las puertas del tribunal, sus botas resonando una vez final contra el suelo de mármol, pasó al fiscal juntando sus papeles dispersos. Sus ojos se encontraron brevemente. Licenciado Vázquez, dijo Carlos en voz baja, la próxima vez que quiera saber sobre contratos militares, tal vez hable con algunos soldados primero. El fiscal asintió, incapaz de encontrar sus ojos. Carlos empujó las pesadas puertas de roble y salió al pasillo, donde 21 soldados en uniformes de gala estaban parados en atención.
Cuando lo vieron, rompieron formación y lo rodearon, su gratitud llenando el espacio con palabras que nunca olvidaría. Afuera del tribunal, el Kenworth de Carlos estaba sentado en el estacionamiento como un monumento de acero al trabajo honesto. El parachoques cromado reflejaba el sol de la tarde y el escape de diésel se mezclaba con el aroma de hojas otoñales. Subió a la cabina, ajustó sus espejos y alcanzó la radio. Transportes Mendoza, a todas las unidades, habla Carlos, tenemos trabajo que hacer. Las respuestas regresaron inmediatamente de conductores a través de 3 estados, sus voces cargando la satisfacción de gente que había defendido lo correcto y ganado. Mientras Carlos salía del estacionamiento del tribunal, echó un vistazo una vez más a la fotografía de su hijo pegada al tablero. La sonrisa del joven soldado parecía más brillante de alguna manera, como si él también entendía que se había hecho justicia. La carretera se extendía adelante, infinita y acogedora. Había entregas que hacer, promesas que mantener y un país que dependía de gente que hacía su trabajo con honor. Carlos Mendoza condujo hacia el horizonte, cargando la satisfacción silenciosa de un hombre que había enfrentado el juicio y emergido con su dignidad intacta. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.